Hola, bienvenidos a esta nueva edición del seminario web de Harting Iberia, en el que os vamos a hablar de las últimas novedades que se presentaron en la Feria de Hannover de la semana pasada. Aquí tenéis la agenda de los temas que vamos a tratar. Vamos a empezar con el Han Modular Domino, la última versión de los conectores modulares que Harting ya presentó hace mucho tiempo. Esta es la siguiente iteración de ese diseño. Es una nueva evolución que veremos ahora. Han 1A Overmolded será el siguiente tema. Conectores cableados sobremoldeados basados en el conector Han 1A. Continuaremos con una de las aplicaciones que más éxito está teniendo del conector Han Eco. Hablaremos a continuación de las soluciones de e-mobility, las de diferentes tipos de cableados y soluciones que Harting propone para los alimentadores y la conexión a los coches eléctricos. Continuaremos con los interfaces Ethernet, diferentes tipos de conectores y posibilidades. Hablaremos de las novedades que hay acerca del conector de la serie de conectores HAR modular, en este caso en concreto en el configurador. Continuaremos después con el conector Han HPR-HPTC, un conector pensado para aplicaciones de alta tensión y alta intensidad. Y a continuación hablaremos de las novedades en el configurador y la página de producto, las diferentes cosas que se han ido presentando en nuestra versión digital de los catálogos. Y finalmente hablaremos de las tecnologías de Harting, donde Harting está innovando, donde está creando nuevo producto y nuevas herramientas digitales que se incorporarán en nuestro catálogo. Empezamos entonces con el Han Modular Domino, la última de las incorporaciones a nuestro catálogo, que en este caso se basa en una ampliación de la gama de los conectores modulares. En este caso el Han Modular Domino, el nombre de Domino hace referencia a las posibles combinaciones que se pueden hacer con este conector que se asemejan mucho a las fichas del domino. Este es un conector que está basado en cubos, estos cubos que son la mitad del tamaño de un módulo de la serie modular convencional y que permiten una modularidad incluso superior, mucha más versatilidad, porque en el momento, de igual manera que antes teníamos la posibilidad de montar diferentes contactos en un único módulo, ahora podemos hacer la mitad de ese módulo y así aprovechar mucho más el espacio. Tanto se puede aprovechar que incluso se puede llegar a un 50% de reducción del espacio, no solo del espacio del módulo, sino también del espacio del conector en general, lo que ocupa. Estos módulos, además, están pensados para que se unan de dos en dos, para, como os decía, tener el mismo tamaño que un módulo individual y, por lo tanto, acabar teniendo las mismas dimensiones que uno de estos módulos. Por lo tanto, al final son compatibles con cualquier solución en la que se están instalando, en la que se pueden montar actualmente los módulos. Para que veáis cómo son, qué forma tienen y qué posibilidades hay, mi compañero Gerard os hará una breve explicación con unas muestras en directo. Bien, aquí tenemos unas muestras de Han Domino. Podemos ver que tenemos módulos para potencia con contactos Han E, módulos de señal con contactos Han D, o bien también para secciones más pequeñas a nivel de contactos Han sub D. También tenemos para apantallamiento a nivel de M12 con codificación X y codificación D. A nivel de montaje sería de esta forma, sencillo. Y si a nivel de codificación, si escogemos dos módulos con la misma pestaña, no podremos ensamblarlos, por lo tanto evitamos errores. También tenemos la pestaña, bueno, el cubo de Dummy Module. ¿Por qué? Porque no pueden ir nunca, o sea, siempre tienen que ir juntos, no puede ir un cubo por separado. Si vamos al armario, también tenemos módulos de neumática y aquí podemos ver la comparación entre módulos de Han Domino con los antiguos, con los que ya tenemos de Han modular. Podemos ver una comparación. En el momento del lanzamiento estarán disponibles estos cubos que veis aquí a mi espalda. Son cubos pensados para aplicaciones de alimentación, aplicaciones de potencia, de comunicaciones y aplicaciones neumáticas. También está, como ha comentado Gerard, el comodín, el módulo Dummy, que permite hacer configuraciones en las que solo ocupamos un cubo, un espacio de estos.
Continuamos ahora con la siguiente de las novedades de las que os vamos a hablar, el conector Han 1A sobremoldeado, overmolded. Hasta ahora teníamos las versiones de cableado del conector que ya conocéis, que se lanzó hace aproximadamente un par de años, el conector Han 1A, que es un conector que está pensado para pequeñas alimentaciones, para pequeñas para pequeñas entradas de señal o de comunicaciones a máquinas. Hasta ahora el cableado que teníamos estaba fabricado en base a estos conectores individuales, y ahora en la feria de la semana pasada presentamos las versiones de estos cableados basadas en conectores sobremoldeados, con todas las ventajas que esto implica en cuanto a resistencia, nivel de estanqueidad, etc. Ahora Gerard os enseñará cómo son y qué posibilidades hay. Bien, aquí tenemos un par de muestras con ya el montaje del cable con el conector, con el sobremoldeado. Podemos verlo más detalladamente. Con estos conectores, aparte, también tenemos sistema de codificación de color visual y podemos hacer conexiones de cable a cable, o bien, si vamos al armario, podemos hacer conexiones de cable a panel. Esto lo que hace es facilitar mucho el montaje en campo. Estos cableados estarán disponibles para las configuraciones de conector Han 1A de 5 polos más tierra, 3 polos más tierra, 12 polos y en longitudes de 1, 3, 5 y 10 metros. Continuando con la siguiente de los temas que os íbamos a presentar, el conector Han Eco, que se lanzó hace ya unos cuantos años en su primera versión, que era el Eco modular, que permitía montar conectores de la serie modular, de los que acabamos de hablar, y que posteriormente, hace aproximadamente 2 años, se lanzaron las versiones Han Eco B y Han Eco A, que son equivalentes a las versiones Han A y Han B metálicas, que por lo tanto tienen la misma resistencia. El plástico reforzado con el que están construidas tiene la misma resistencia mecánica que sus variantes metálicas, y que por tanto son de aplicación en el mismo tipo de instalaciones en cualquier sitio. Son conectores de tipo universal que aceptan las diferentes gamas de aislantes monoblock o incluso las modulares. Una de las aplicaciones en las que el conector Han Eco está demostrando su versatilidad es en los centros de proceso de datos. Los data centers son grandes consumidores de energía, son instalaciones con multitud, con miles de servidores que consumen mucha energía eléctrica. Esto significa que cualquier cosa, de cara a la eficiencia y al rendimiento de la instalación, cualquier cosa que se instale en toda la infraestructura para suministrar la energía a estos dispositivos tiene que estar muy optimizada. Y esto significa pues, que cualquier cosa tiene que tener el rendimiento máximo, la menor caída de energía, la menor pérdida de energía posible. Y ahí es donde los conectores Han Eco, con su muy baja resistencia de conexión, muy baja resistencia de los contactos de conexión, está demostrando que es ser una gran ventaja frente a las soluciones estándar, frente a los diferentes sistemas de alimentación que se han venido usando tradicionalmente. Se puede llegar a reducir un 50% la pérdida de energía que se produce justo en ese punto, y esto evidentemente revierte en un ahorro de costes, en una disminución de la temperatura de ese punto y muchas otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que están montados sobre la base modular, sobre diferentes componentes modulares, con lo cual se reduce mucho el espacio que ocupan estas conexiones, y por tanto una reducción de espacio dentro de un rack de ordenadores significa mucho más espacio para que el aire fluya, por lo tanto hay mayor ventilación, por lo tanto los sistemas funcionan mucho mejor. Para que veáis cómo son estos conectores, para aquellos que no los conozcáis, Gerard ahora os va a enseñar una aplicación en el armario de muestra que tenemos. Bien, para Han Eco tenemos para aplicaciones de interior y para aplicaciones de exterior. La principal diferencia se basa en la junta de estanqueidad, donde para las aplicaciones de exterior tiene más resistencia al sol y ambientes agresivos, digamos. Tenemos opciones para modulares o monoblock, y otra de las aplicaciones que tenemos
es la del rear fit, donde podemos hacer la fabricación de cableados en serie y a partir de aquí, cuando ya lo tenemos todo fabricado, podemos montar mucho más fácilmente tras panel. Esto implica un ahorro de coste muy mayor. La electromovilidad, es decir, la tecnología que permite que existan los coches que se mueven con energía eléctrica, con motores y baterías, es algo que en estos días está cada vez más en boga de todos. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea y los fabricantes de automóviles ya han decidido que la fabricación de los coches con motores de combustión interna ya tiene fecha límite. Para el año 2030 o 2035 los fabricantes ya no podrán fabricar coches con motores de combustión interna. Y esto significa, pues, por lo tanto, que toda su fabricación se basará en vehículos con motores y con baterías. Por tanto, toda la infraestructura para poder cargar esas baterías tiene que desarrollarse. Hasta ahora se había hecho de manera muy tímida, pero ahora esto tendrá una evolución mucho más rápida. Harting hace mucho tiempo que está fabricando y que está desarrollando productos conjuntamente con los fabricantes, con los principales fabricantes de automóvil, con prácticamente todos los fabricantes europeos, y de hecho muchos de estos fabricantes ya incorporan de serie soluciones creadas por Harting. Pero Harting también está desarrollando cableados y soluciones para tanto cableados para conectar al coche como soluciones internas para los cargadores y que permiten una optimización de estos sistemas. Gerard ahora os enseñará qué tipos de cables tenemos, tipos 2, CCS combo de alta velocidad, etcétera, y las soluciones que pueden ser útiles para los cargadores, los wallbox o los cargadores rápidos. Bien, para cargador eléctrico tenemos la parte exterior y la parte interior. Si nos enfocamos primero en la parte exterior, tenemos, por ejemplo, mangueras modo 3, tipo 2, tipo 2, como podéis ver aquí, o también la que tengo en la mano, que sería para carga rápida. Después también tenemos la parte del socket para poder hacer la carga del vehículo, y para interconectar, digamos, la parte de la manguera con las PCBs tenemos la opción del handboard, que es un conector de cable a PCB. Por aquí entrarían los cables con locking element y distintas codificaciones. Si pasamos a interior de cargador, además de switches y otros componentes que pueden haber, nos vamos a centrar en las PCBs. Primero en la gama Hardflex, donde podemos hacer conexiones placa madre, placa hija, conexiones placa a conector, o bien conexiones mezzanine con distintas alturas. Después también tenemos cable plano a PCB, y si pasamos a la gama Hardflexicon tenemos directamente de cable a terminal blocks o bien de conector a placa. La red Ethernet, la capa física de la red Ethernet, hace ya tiempo que inició el proceso de sustitución de los buses que hasta entonces eran tradicionales, prácticamente todos ellos basados en el par de comunicaciones en RS485. Esto pues, hizo que aumentara la velocidad, que permitiera mucha más transmisión de datos y que los sistemas se pudieran hacer más complejos. Ahora prácticamente el 70% de las nuevas instalaciones ya se fabrican, ya se crean con soluciones basadas en Ethernet industrial. Luego, posteriormente, sobre esa Ethernet industrial se pueden aplicar protocolos como pueden ser Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, PowerLink o cualquiera de los que existen actualmente, que prácticamente todos ellos están basados en Ethernet industrial. Hace mucho tiempo que esto empezó. Harting hace 20 años aproximadamente que lanzó el primer conector RJ45, un conector que estaba basado que estaba pensado, ideado para aplicaciones en oficina y que se trasladó al mundo industrial
Harting en ese momento diseñó el primer conector apto, RJ45 apto para usos industriales. Ya en aquel momento tenía determinadas protecciones para que mecánicamente fuera más apto para ese tipo de usos. Tenía terminación IDC de los cables. Por lo tanto, era el primer paso para hacer que esos conectores se pudieran ir incorporando al entorno industrial con sus requerimientos diferentes de la oficina. En estos 20 años ha ido evolucionando, se han ido creando otros tipos de sistemas, otros tipos de interface, y prueba de ello, por ejemplo, es las últimas evoluciones que ha tenido el conector M12 para montaje en PCB, que actualmente ya existe en el catálogo de Harting una versión que incorpora los transformadores de aislamiento en el propio cuerpo, con lo cual se reduce muchísimo el footprint, la huella que deja el conector en el PCB, y por tanto disminuye el espacio que ocupa ese mismo conector. También han ido desarrollándose otras soluciones en las que los conectores se han ido adaptando mecánicamente al entorno en el que tienen que trabajar, soluciones IP20, IP65, o por ejemplo estas soluciones como la que veis aquí, que también estaba presente en el stand de Hannover la semana pasada, que es las soluciones basadas en la cara de conexión del iX industrial. Es un conector que sirve para las mismas aplicaciones que el RJ45, pero está pensado desde el principio para ser un conector industrial. Tiene mayor resistencia a las vibraciones, los mecanismos de bloqueo, de fijación del conector a los diferentes sistemas son mucho más robustas, por lo tanto es algo pensado para esos entornos de forma directa. Está presente, como veis aquí en la pantalla, en versiones IP20, en cableados, versiones de jack para montar directamente en PCB con un tamaño muy compacto, o directamente ya montado en aplicaciones como la que podéis ver aquí en el switch ultra compacto de 8 puertos, un switch Ethernet de 8 puertos iX industrial. Ahora, para que lo veáis en directo, Gerard os enseñará los diferentes interfaces que hay para iX. Bien, aquí tenemos unas muestras de iX industrial, tenemos tipo A para Ethernet y tipo B para señal. Como podéis ver, a nivel de mecánicamente también tiene una codificación, por lo tanto evitamos también errores. Estos dos van montados en un push-pull, en un mini push-pull sobremoldeado IP65 y IP67, y si pasamos al conector, digamos, más estándar de iX industrial, sería este con IP20, y podemos ver una clara reducción de espacio tanto en PCB, como podéis ver aquí, como en switch. Podemos ver que el switch es mucho más pequeño y además la velocidad de transmisión es más elevada. Si quisiéramos transmitir la misma velocidad con RJ45 tendríamos que irnos a un switch un poco más grande. Os acabo de explicar que hay muchísimas opciones. En estos últimos años se han ido aumentando las diferentes opciones que hay para poder cablear una red Ethernet en un entorno industrial. Esto significa pues, que el catálogo ha ido aumentando en cantidad de opciones y en cantidad de posibilidades de instalar esas opciones. Por lo tanto, cada vez se hace más complejo el buscar el conector adecuado para una aplicación concreta. Y en Harting somos conocedores de este problema, y desde Harting Iberia hemos creado un catálogo virtual basado en un PDF que permite de forma fácil buscar la aplicación, buscar el conector para la aplicación que estemos diseñando. No solo están todos los conectores y todas las posibilidades que hay para Ethernet, sino también están relacionadas con una aplicación concreta. Este catálogo está disponible en nuestra página web. Tenéis aquí el QR para descargarlo, y os invito a que lo hagáis y probéis qué posibilidades tiene y qué ventajas ofrece la forma resumida. Ahora Gerard os enseñará en el armario de demo diferentes posibilidades que hay para Ethernet. Bien, para Ethernet, si nos vamos primero a la parte de conectores industriales, como sería por ejemplo el ham modular, tendríamos módulos RJ, también M12s, tenemos switches, y aquí más abajo también podemos ver el módulo RJ. Si pasamos a la parte inferior del armario, tenemos la parte de conectores circulares, en este caso M12s, con el M12
nuevo push-pull, o bien la parte de conectores push-pull versión 4 con, por ejemplo, RJ45. Si pasamos al interior del armario, tenemos hardport con RJ45. Aquí lo podemos ver desde el interior. Y si vamos un poco más adentro, podemos ver la parte interior del modular, del módulo RJ. Podemos ver la sustitución de bornas Ethernet, que sería el outlet. Aquí más abajo vemos la parte del switch. Switch Econ 3000 y 2000, estrechos y planos. Si vamos aquí, tenemos la parte del Vario Boot con distintas direcciones de conexión dependiendo de la aplicación. Y si vamos más abajo, vemos los conectores M12 Straspanel y el Push-Pull versión 4. Los conectores Ethernet y las diferentes soluciones de cableados Ethernet han ido evolucionando conforme han ido creándose las necesidades para poder tener Ethernet pues, en los diferentes entornos industriales. Pero también ha evolucionado la red Ethernet. Al inicio de las instalaciones industriales existía Fast Ethernet, 10 megabits, 100 megabits, que posteriormente acabó siendo 1 gigabit en el paso en el que se fue de los 2 pares a los 4 pares. Por lo tanto, sí fue añadiendo complejidad, se fue añadiendo también mayor capacidad, pero a costa de un incremento en la complejidad de los cables que van, en la complejidad de las terminaciones de estos conectores en los entornos industriales. Ethernet también ha evolucionado y la última de las iteraciones del diseño del protocolo Ethernet es el Single Pair Ethernet. Es una vuelta a los orígenes en el que con un único par se llega a las mismas velocidades que tenemos actualmente con Gigabit Ethernet. El estándar actual, la versión del estándar actual contempla la transmisión hasta 1 gigabit por un único par, pero en las siguientes versiones, en las siguientes iteraciones de este estándar, se llegará a 2,5 y a 5 gigabits incluso, a diferentes distancias, pero a esas velocidades. Esto ha ido evolucionando desde estos últimos años. Hace un año aproximadamente se aprobó la versión definitiva de este estándar en el que se incluyó el conector T1 industrial, un conector que en su momento fue la propuesta de Harting para la estandarización de la cara de conexión del conector adecuado para las aplicaciones industriales de Single Pair Ethernet. Este conector ha sufrido últimamente un rediseño. En la última edición del estándar se modificó internamente la forma que tiene este conector y en Harting ya hemos incorporado este rediseño a nuestro catálogo. Las versiones que tenemos en el catálogo ya cumplen con esta última revisión del estándar, pero aparte también Harting ha ido diseñando otras opciones de conector T1 adecuadas, pues, por ejemplo, para entornos IP65-67 con el M12 T1. También, muy en breve, tendremos las versiones M8 del mismo conector o las versiones híbridas en las que se incorpora, además del conector de transmisión, además del par de transmisión de señales, el par de alimentaciones. También en nuestro catálogo dispondremos muy en breve de los conversores de medio. Es este dispositivo que veis aquí en la foto, es un equipo que permite mezclar, tener redes mixtas en las que hay segmentos de red que son basados en Single Pair Ethernet con segmentos de red basados en la Ethernet clásica, en Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. De esta manera se podrán crear redes mixtas en las que tendremos combinación de los diferentes tipos. También tendremos en el mismo momento del lanzamiento de este conversor de medios un switch que permitirá crear redes ya directamente con Single Pair Ethernet con multitud de puertos, con hasta 8 puertos Single Pair Ethernet. Ahora Gerard os enseñará qué aspecto tiene el conector T1 industrial. Bien, aquí tenemos el conector T1 industrial. Con este conector y con la tecnología Single Pair Ethernet podemos llegar hasta 1 giga de transmisión de datos. Aquí podemos ver el par de hilos. Como podéis ver también, el conector es muy compacto
y a nivel de PCB también ocupa poco espacio, y otra de las ventajas es que el cable es pequeño, el diámetro exterior se ha reducido, por lo tanto podemos ver que es mucho más flexible, por lo tanto a la hora de rutear los cables puede ser beneficioso. El conector HART modular, que es un conector que se lanzó hace aproximadamente un año, sigue la tradición de la modularidad de Harting. Es un concepto, una idea que está presente en prácticamente toda la gama de conectores para las diferentes aplicaciones que tiene Harting disponible actualmente. El conector HART modular está pensado para ofrecer la posibilidad de crear nuestro propio conector configurando las necesidades adecuadas a la aplicación para ser montado en PCBs. Es un conector que permite hacer conexiones entre PCBs en las diferentes posiciones mecánicas en las que pueden ir, mezzanine, placa madre, placa hija, etcétera, y que tiene multitud de posibilidades de configuración. Está basado en ir combinando módulos de potencia, módulos de señal, módulos de conectores coaxiales o, una de las novedades, módulos con conectores de fibra óptica. La novedad que se presentó la semana pasada en la feria de Hannover es las incorporaciones, las novedades presentes en el configurador que está disponible en nuestra página web. Desde el inicio del lanzamiento de este conector estaba disponible el configurador que permite crear nuestra propia configuración, nuestra propia combinación de diferentes módulos para construir el conector completo. La novedad está en que ahora es posible obtener la información del conjunto completo, que hasta ahora solo era posible de manera individual para cada uno de los módulos. Ahora podemos obtener el archivo con el diseño en 3D que podemos directamente incorporar a nuestra herramienta de CAD. Además, también a partir de ahora, esta configuración será posible solicitar, en función de cuál sea el tamaño de esta configuración, del número de pines y la cantidad solicitada, será posible solicitar que Harting suministre el conector completamente montado. Ahora, para ver cómo se montan estos conectores, Gerard os hará una breve demostración. Bien, aquí tenemos un conector HART modular ya montado. Vemos que incluye distintos módulos. Tenemos a nivel de potencia, de comunicación, de señal, también incluso de fibra óptica. Podemos verlo aquí. Tenemos distintas longitudes de guía para poder ir añadiendo más módulos, y se pueden hacer configuraciones de cable a placa, placa a placa, etc. Si pasamos a ver un montaje, nos ayudaremos de esta herramienta para incluir los módulos que en dicha aplicación sean necesarios, y simplemente presionaremos para tener ya nuestro conector montado. Faltaría la guía de debajo, pero se usaría el mismo método y ya lo tendríamos terminado. El conector HAN HPR-HPTC es un conector de la familia HPR, por lo tanto un conector pensado para aplicaciones en las que se requiera de una resistencia extrema a las condiciones ambientales, agua, polvo, humedad, impactos incluso. Y está pensado, como veis en el vídeo, para aplicaciones de ferrocarril, las instalaciones en techo o donde se requiere una conexión, una terminación de los cables que transportan alta tensión y alta intensidad, por ejemplo, en este caso para las conexiones de la catenaria hacia el interior del tren. Este tipo de cableados son cableados apantallados que requieren de un trabajo muy intensivo, es decir, hay que desenfundarlos, pero luego volver a colocar la cinta, las fundas termorretráctiles, etcétera, y para preservar el nivel de aislamiento. Esto se facilita con el conector HPR-HPTC, porque el diseño interno que tiene permite no tener que trabajar tanto el cable y aún así mantener el nivel de aislamiento necesario para transportar las tensiones que se transportan en este tipo de aplicaciones. Además, son conectores basados en contactos en gaste, por lo tanto son fáciles de terminar,
y al final el conjunto queda completamente montado con la posibilidad de, por lo tanto, como son conectores, la posibilidad de montaje para facilitar las tareas de mantenimiento. Ahora Gerard os enseñará cómo es por dentro para que veáis cómo está resuelto el nivel de aislamiento. Bien, aquí tenemos un conector HPTC, como podemos ver por la parte interior tenemos este plástico que lo que hace es, a nivel de vibraciones, sujeta más, digamos, la parte del crimp para que no sufra tanto, y este otro plástico sería el que mantiene, digamos, la rigidez dieléctrica entre la carcasa y el cable. El montaje sería muy sencillo y aquí estaría la parte de la base y ya tendríamos. La siguiente de las novedades que os vamos a comentar es más que de producto, es de información presente en nuestra página web. Hace tiempo que Harting decidió evolucionar la información, la presentación de la información de todos nuestros productos, que inicialmente estaban en aquellos catálogos tan gruesos que teníamos, que posteriormente fue basada en PDFs y que últimamente, hace ya un tiempo, está disponible en nuestra página web en forma de un catálogo interactivo. Es un catálogo que permite búsquedas mucho más fáciles, no solo por nombre de producto, sino también evidentemente por referencia, por aplicaciones, por tipos, etc. Por lo tanto, es una forma mucho más fácil de buscar la información relacionada con un producto. Además, desde la página del producto es posible descargar los diseños, descargar toda la documentación asociada. La novedad es que ahora también tenemos los productos asociados, los productos relacionados. Desde la página de un producto determinado, por ejemplo, desde un aislante, podemos saber directamente, accediendo a los productos asociados, podemos saber qué aislante es el que le corresponde, si es un macho, cuál es la referencia del aislante hembra, si este aislante puede ir montado en esta carcasa o en esta otra, cuáles son las carcasas adecuadas, y de la misma forma, por ejemplo, a partir de ahí saber cuál es, sobre una base, cuál es la capota más adecuada, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información, todas las diferentes referencias, componentes asociados a uno, al que estamos seleccionando. De esta forma es mucho más fácil acceder a toda esa información. También en la misma página de producto se ha incorporado para los aislantes, para todos aquellos aislantes que incluyen pines de transmisión de energía, se ha incorporado la herramienta de derating, la derating tool. Es antes estaba esta información en forma de una tabla que se consultaba en el catálogo, ya sea en papel o en formato PDF, que permite saber si estamos dentro de los límites de tolerancia de transmisión de señales de energía en el conector, basándonos en la temperatura de trabajo de ese conector. A partir de una intensidad supuesta y de una temperatura, podíamos saber si estábamos por encima o por debajo de la curva máxima de tolerancia. Ahora esto se ha convertido en una herramienta digital que está disponible en nuestra página web y que permite además descargar en formato PDF un documento que indica, que a modo de certificado indica que hemos seleccionado el componente correcto para nuestra aplicación. Además, también se puede almacenar toda esta información en nuestro perfil de MyHarting, que por cierto os invito a que lo hagáis si no lo tenéis, porque aparte de la herramienta de derating tendréis otras ventajas en cuanto a cantidad de ficheros, de posibilidades de descarga y de información en general de cada uno de nuestros productos. Además, ahora, como último tema, os voy a comentar todas las investigaciones, todas las novedades y todos los diferentes tipos de componentes que Harting está desarrollando. En concreto, os voy a hablar de uno que estaba presente en la feria, que es el conector SMC. Es un conector pensado
para dar solución a las diferentes tecnologías que se están creando actualmente en los entornos industriales. Cada vez está más usado el concepto de la modularidad en los diseños de las máquinas, que son máquinas compuestas por diferentes módulos que van interconectadas entre sí. Esta interconexión necesita de alimentación, necesita de comunicaciones, necesita de determinadas señales que van pasando de una máquina a otra. El diseño en el que está trabajando Harting y que acabará siendo una propuesta de estándar se basa precisamente en esas necesidades y en la creación de un único conector que aglutina todos esos tipos de transmisión, de alimentación, de señales, de comunicaciones. Y este es el conector SMC que se está desarrollando conjuntamente con diferentes centros de investigación en Alemania. También dentro de las líneas de desarrollo que Harting tiene, no solo está desarrollando productos, sino que también está desarrollando herramientas digitales. Igual que la herramienta de rating que os acabo de comentar, Harting está desarrollando otra herramienta basada en el análisis de imágenes. A partir de una imagen será posible identificar cuáles son los conectores que aparecen allí. Por ejemplo, como veis aquí a mi espalda, a partir de una imagen será posible identificar pues, cada uno de los módulos que componen un conector, sin tener que desmontarlos para poder ver la referencia que está serigrafiada en un lateral. También podremos saber en qué base está montado, incluso qué pines van montados en cada uno de esos conectores. Y hasta aquí todas las novedades que os queríamos presentar. Ahora abrimos el turno de preguntas, podéis usar la herramienta de chat de Zoom. De todas formas, si no es ahora y es más adelante que tenéis alguna pregunta, podéis usar los canales tradicionales, ya sea vía teléfono o vía email enviándonos un email. Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Vamos a dejar unos minutos para... Bien, nos llega una pregunta que nos pregunta si el hand domino es compatible con los módulos que tiene ya o si tiene que cambiar el frame. No, es compatible con los módulos que existen actualmente, con la condición evidentemente de que sean dos módulos que se monten, porque con esos dos módulos tenemos el tamaño de un módulo de la serie modular anterior. De hecho, aquí tenemos un ejemplo que Gerard os puede enseñar directamente en el armario. Bien, aquí podemos ver la comparación. En este caso es un frame de plástico, pero si fuera metálico tampoco tendríamos problemas en hacer la combinación de módulos domino con modulares que ya tenemos. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo webinar.